Bueno, yo quiero hablar de la máscara, aprovechando que se acerca el carnaval y que voy a dar una charla. He sido invitada para hacerlo en el Espai Solidaria, que pertenece en Valencia a la ONG Juntos por la Vida. Espai Solidaria es una tienda que vende ropa y uno de mis proyectos es el de la moda sostenible, es decir, la utilización de prendas de segunda mano para crear una moda alternativa. Bien, volviendo al tema de la máscara, y ya que tengo que comenzar a practicar con lo que voy a exponer, comienzo diciendo que yo he mantenido mi canal de YouTube durante algunos años y recientemente, apenas hace unos 10 días quizá o 15, me ha llegado una advertencia de YouTube diciéndome que lo lamentan, pero bueno, ni siquiera que lo lamentan, pero mis vídeos ya no van a poder ser monetizados, porque no he conseguido 1000 suscriptores. Eso me da para hablar sobre muchas cosas que han ocurrido a lo largo de mi vida, o más, en lugar de cosas, eventos o circunstancias que he tenido a lo largo de mi vida que superar y que ahora mismo me vienen muy bien para lanzar esta, yo no diría queja, pero sí esta propuesta. Estamos llenos de programas de televisión basura, nos inundan con contenidos tóxicos, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de la salud. Es decir, aquí mismo tenemos un paquete de tabaco que dice fumar provoca infartos, es decir, este mensaje, que en este caso es un texto escrito, puede ser tan letal como cualquier otro discurso que sea tremendamente violento y que ataque al lector en su más profunda sensibilidad, y todos sabemos el poder de la sugestión, ¿no? Bien, lo dejo por allí. Volviendo a YouTube, bueno, hay muchas producciones que yo calificaría de tóxicas, no solamente porque están ocupando el espacio que otras personas podríamos utilizar de mejor manera, de manera pedagógica, de manera divulgativa de lo que nosotros estamos investigando acerca de lo que vivimos, sino porque están reproduciendo esquemas de conductas que son nocivos, ¿no? Reírse de la gente cuando se cae, de reírse de la gente cuando falla, reírse de la gente cuando fracasa, reírse del otro. Me parece no solamente antisolidario, sino todo lo contrario, feroz, ¿no? Bueno, pues vengo a decir con esto, ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué? Como el anuncio del seguro ¿no? Pero ¿a mí por qué si mi coche siempre duerme en la calle? Yo no hago más que producir, es decir, yo soy una mujer que está produciendo contenidos constantemente desde que fui cesada en la Universidad Politécnica de Gandía en el año 2002 o 2001, no me acuerdo, 2002, y he trabajado por mi cuenta. No he hecho más que producir contenidos que han venido bien para mi formación y para mi experiencia, no han hecho más que enriquecerme, ¿vale? Pero ¿quién me ha pagado por eso? Y ahora que intento la monetización, vale, me dicen que lo lamentan, pero como no tengo 4000 visualizaciones en el último mes, ni tengo los 1000 suscriptores, me dicen que chao. Bien, ¿quién soy yo? Pues yo soy una de las pioneras en la comunicación audiovisual como docente en la Universidad Valenciana. Y antes de la universidad en Valencia, en el año 1986.
creo que un respeto se me debe tener. Otro día contaré cómo entré a la Universidad Politécnica de Valencia, porque si bien es cierto que me dio grandes satisfacciones, también me creó gran ansiedad. Y es un mundo del que tengo muchas ganas de hablar, porque implica no solamente una divulgación de cómo funcionan las cosas en la Universidad Valenciana, sino de cómo se puede llegar a expulsar a una persona que no está de parte ni de unos ni de otros, sino que está haciendo su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Por no tomar partido ni en uno ni de los otros grupos. Adiós, muy bueno. Y esto es todo por hoy. Gracias y vamos a ver cómo me va de youtuber.